Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata el comienzo de año? Bien, a ver, chicos, mientras vamos esperando a que se termine de sumar el apunte, les doy la bienvenida a un nuevo webinar, un nuevo formato que estamos ofreciendo porque no nos da para hacer tantos talleres nuevos y como sabemos que hay gente que tiene ganas de seguir viéndonos la cara, hacemos este nuevo espacio más cortito, como para seguir encontrándonos y charlando un poco de estadística y manejo de datos, ¿sí? Hay mucha gente que viene de talleres acá, que ya nos conoce. Para la gente nueva, que no nos conoce todavía, mi nombre es Nicolás, el que tiene la cámara prendida ahora es mi hermano Martín. Juntos trabajamos en este emprendimiento que arrancamos ya hace como 4 años, que es Amigate con R, ¿sí? Amigate con R, nos dedicamos a dar talleres, consultas, ¿sí? A distintos miembros de la comunidad científica, porque nos interesó crear un espacio más allá de los cursos de posgrado para aprender estadística de una forma un poquito más distendida. Porque ya de por sí la estadística es como un montón. Encima ahora te la mezclaron con programación y es como demasiado, como para verlo de una forma tan seria como en un curso de posgrado, ¿sí? Bien, vamos a lo que nos compete hoy, que es el manejo de tablas, ¿sí? Esperen que me ordene, tuki, vamos por acá. Ahí. Vamos arrancando entonces con lo que es el tema del taller. Esto lo vamos a ocultar y acá la presentación ya está. Bien. Manejo avanzado de tablas. ¿Por qué se nos ocurrió hacer este webinar? Porque nosotros sufrimos con Martín muchas veces lo que es trabajar con más de una tabla, ¿sí? De hecho, trabajamos con un montón a la vez. Y nos empezamos a encontrar con un montón de problemas que nadie te los explica. Antes, claro, porque uno está dedicado, generalmente se dedica a manejar su Excel, como mucho, un Excel más que anda dando vuelta por ahí, y nada más. Pero ahora con todo el tema de la cantidad de información que hay en la web, de bases de datos biológicas, genéticas y demás, ¿sí? Se empieza a hacer una necesidad esto de empezar a descargar esa información y acoplarla a la información de los muestreos y demás que tengamos nosotros. O muchas veces lo que empezó a pasar también es que en diversas consultas que hemos tenido, nos hemos encontrado con gente que eso, por ejemplo, va a hacer un muestreo a campo, ¿sí? Y junta, por un lado, todos los datos biológicos que le interesan y después todos los datos ambientales los junta otra persona que hace otra tabla y después hay que encontrar la forma de juntar todo eso, ¿sí? Uno se puede dedicar a hacerlo en Excel, que no es una mala opción para cuando no tenés ni idea de lo que es programación, pero lo que le queremos mostrar acá es la herramienta que todas las herramientas que te da R para poder agilizar un poco esto, ¿sí? Al principio, como siempre le decimos, el código, si es la primera vez con el que te encontrás, parece un perno. Pero después cuando arrancás y le dedicás, te pones, el tiempo que te ahorrás haciendo esto es un montón, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos falta eso que es la motivación, y por eso nosotros ofrecemos estos espacios de webinares y de talleres como para meterle un poquito más de onda, como se pueda, y sacarle un poco todo el drama a lo que es programar y hacer estadística. Bien, entonces, como les decía, vivimos en una época en donde ya es muy raro trabajar con una sola tabla cuando uno tiene que publicar, cuando tiene que presentar un póster en un congreso o cuando tiene que hacer su tesis, ¿sí? Muchas veces trabajamos con datos que vienen de distintos campos y los empezamos a mezclar. Por ejemplo, pensemos en un estudio socioeconómico, socioeconómico no, un estudio socioambiental, en donde tenemos datos de encuestas que se le hace a la gente cerca, por ejemplo, de un parque nacional, ¿sí? Esos datos los tenemos que combinar con datos ambientales que junta la gente de parques nacionales, que generalmente no van a estar en una tabla, van a estar en varias, ¿sí? Además, tenemos información online que nos encantaría cotejar sobre diversas especies que encontramos en ese ambiente, y además tenemos los datos de nuestro muestreo, ¿sí? Y así se pueden ir sumando y sumando y sumando y sumando un montón de tablas, inundándonos
en la computadora de Excel o de hasta otros formatos que nos pueden abrumar bastante sobre cómo proceder para analizar esos datos. ¿Sí? Bien. Generalmente cuando trabajamos con más de una tabla, ya 2 tablas puede ser un problemón o no. ¿Sí? Pero ya tener 2 tablas implica, bueno, pueden empezar a aparecer cosas nuevas que no aparecen cuando trabajamos con una sola. Como por ejemplo, podés tener estructuras de tablas diferentes. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, uno quiere hacer un análisis de determinado tipo y el R te pide la tabla estructurada de una forma y vos la tenés de otra. Y si la querés juntar con los muestreos de otra cosa, la tienen en otra. De hecho, era un ejemplo que nos ha pasado. Hay gente que trabaja en laboratorio con ratones y muchas veces en esta época donde hay que hacer comunidad entre laboratorios porque hay que publicar de alguna manera, a los mismos ratones se le extraen distintas muestras para que cada grupo de laboratorio haga su línea de investigación y después a veces se quiere hacer como un trabajo integrador, ¿sí? Que pueda aportar más. ¿Qué pasa? Cada uno de los grupos toma los datos como sabe hacerlo y como puede. No es que hay una forma ideal de tomar los datos. A veces, en estudios histológicos, hay gente que pone una columna por cada célula que está mirando en el microscopio, o pone una columna que dice célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, y la nota de alguna manera. ¿Sí? Después hay que encontrar una forma de cotejar todo eso. Bien. A veces va a pasar que el grupo que estudiaba la parte de glucosa, porque voy tirando palabras que me acuerdo de la parte de bioquímica, ¿sí? Que estudiaba glucosa, se encuentra con que no pudo hacer la determinación en todos los ratones o en todos los tejidos que estaba investigando, entonces va a tener información faltante, vamos a tener que, si queremos integrar todo eso, vamos a tener que decidir qué hacemos con esa información faltante, ¿sí? ¿Cómo la organizamos? ¿Bien? A veces se necesitan datos que no están procesados todavía. Por ejemplo, con los datos de glucosa, en realidad lo que yo necesito hacer para hacer mis análisis de datos es calcular un índice, ¿sí? Que se calcula a partir de los datos de glucosa y los datos que tomaron los de el otro grupo de investigación que son triglicéridos, ¿sí? O los que obtuve de internet que son datos de triglicéridos, ¿sí? Entonces hay que hacer un procesamiento de la información que viene en las tablas. A veces los datos tienen distintas resoluciones. Acá voy a seguir con el ejemplo de los ratones porque después tenemos un ejemplo más de estudio de campo, ¿sí? Con distinta resolución, ¿a qué me refiero? Capaz que hay gente que determinó la glucosa en sangre por ratón, ¿sí? Y después la gente que hizo triglicéridos, en realidad lo que hizo fue sacar varias muestras de distintos tejidos del ratón. Entonces tiene una resolución mayor, ¿sí? Porque ya tienen resolución no nivel ratón, nivel tejido. Y entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo hago para combinar estas dos cosas? ¿Cómo hago para combinar información a nivel ratón y a nivel tejido, siendo que son todos de los mismos ratones? ¿Sí? Empiezan a pasar que hay miles de formas de nombrar lo mismo, porque a veces te pueden escribir en el nombre de la columna de los datos de glucosa, a veces te pueden poner glu, a veces te pueden poner valor, a veces te pueden poner determinación, ¿sí? No hay de nuevo escrito en piedra cómo es que yo tengo que nombrar las columnas que uso en mi tabla, ¿sí? Si, aunque pudiéramos hacer una tabla en piedra que diga cómo hacer todas estas cosas, nos encontraríamos igual con todos los errores de tipeo que pueden pasar al anotar la información, ¿sí? Con errores de tipeo me refiero a, dejaste un espacio de más, pusiste una coma de más, a una palabra le pusiste acento, a la otra no, a una le pusiste mayúscula, a la otra no. Todo eso hace, ¿sí? Que el R entienda que van a ser palabras distintas. Si yo estoy nombrando categorías, una categoría escrita en mayúscula y otra en minúscula, aunque sean la misma palabra, son dos categorías distintas, ¿sí? Y por otra parte se suma, además, de que los archivos pueden venir en formatos distintos. Con suerte vamos a tener todo en un Excel, ¿sí? Pero después el resultado de una secuenciación te puede venir en un archivo de texto que anda a entender lo que dice adentro,
por ejemplo, el resultado de un microarray, lo mismo, te puede venir con un montón de datos que vos decís, ¿qué hago con todo esto? ¿Sí? Hay una serie de temas a tener en cuenta cuando trabajo con muchas tablas. Y ni les cuento cuando la gente que trabaja con datos geoespaciales también, que a veces suman más. Todo esto no es para asustarlos, capaz que ya lo estoy haciendo, pero no es para asustarlos, sino para que se den una dimensión de que no es sencillo trabajar con muchas tablas. Yo soy una persona que siempre dice, esto es fácil, y después me agarro la cabeza diciendo, por yo te la trabajo con Martín, y Martín ya, cuando yo le digo, esto es fácil, me dice, sí, bueno, para sentarte y pensar en las cosas, empezar a diseñar un poco las cosas que hay que ponerse a ver. Es como, está bueno para pensarlo, darle la importancia que se merece a esto de vamos a trabajar con más de una base, con más de una tabla, ¿sí? Y ponerse a diseñar un poco, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese manejo? Bien. Algunos consejos nos fue dando la experiencia a nosotros, porque esto lo fuimos aprendiendo a los golpes. Particularmente yo, que yo soy la persona que en la oficina tiene el escritorio todo despelotado, bueno, así, yo es como que hago, y después cuando me dicen, che, ¿cómo hiciste esto? Me quedo, ¿sí? De nuevo, por suerte lo trabajo con Martín, que Martín va llevando el registro de todo lo que hacemos. Y eso es muy importante cuando trabajan con muchas tablas, ¿sí? Primer consejo, hagan siempre una revisión de todas las tablas con las que van a trabajar, ¿sí? Hay veces que son tablas que vos tenés un montón y sabés que son todas iguales, pero hay veces que no, que vienen de distintas fuentes. Hagan un paneo previo, identifiquen en las distintas tablas si se relacionan a través de columnas, ¿sí? Si la columna ID del ratón en una de las tablas aparece en la otra tabla. Capaz que no aparece con ese nombre, pero hay una columna que identifica a los ratones que se vieron, ¿sí? Traten de buscar las variables de interés que siempre van a estar en columnas, en esas tablas que ustedes necesiten, ¿sí? Y vayan anotando toda la información que van viendo que aparentemente pueden extraer de esas tablas para armar la que ustedes quieran, ¿sí? Después está bueno también hacerse un esquemita, no tienen que hacerse un diagrama de flujo gigante, pero sí un esquemita de cómo les parece, esto chicos se los muestro acá, pero esto es anotarlo en lápiz en una hojita, ¿sí? ¿Cómo les parece a ustedes que conviene eh, ordenar el procesamiento de las tablas? Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver ahora tenemos datos recolectados en distintos años sobre parámetros ambientales, ¿sí? Y además le quiero, sobre parámetros ambientales, no, sobre datos biológicos. Y además le quiero agregar información ambiental, que la tengo en una sola tabla. Entonces, capaz que primero me conviene juntar todo lo biológico, ¿sí? Después cotejarlo con la ambiental. Después decir, bueno, yo de todo esto voy a necesitar, no voy a necesitar todos los datos porque estoy trabajando en distintas zonas del mapa, ¿sí? Necesito dejar solamente una zona. Y esos datos de esa zona los voy a cotejar con información online que yo tengo acerca de los registros extra de temperatura, lluvias y demás, ¿sí? Que puedo sacar de la página del INTA, por ejemplo. Bien. Háganse un esquema mental de cómo pueden ir armando la tabla que necesitan. Este esquema va a cambiar, ¿sí? De nuevo, tampoco hay escrito en piedra cómo llevar a cabo el procesamiento de los datos. De hecho, muchas veces se van a dar cuenta de que por ahí es mejor arrancar juntando todo esto y en otras ocasiones se van a dar cuenta de que no, es mejor cada una de las tablas cotejarla con lo ambiental y después juntarlos todos, ¿sí? El tema es que si ustedes van anotando y teniendo en cuenta el plan de procesamiento, cuando tengan que hacer cambios, ¿sí? Van a poder encontrar mejor cuál es la parte donde conviene hacer los cambios. Una cosa más con respecto a esto, no, tampoco se traten de hacer un super plan de procesamiento. Arranquen pensando, ya con que arranquen pensando cómo van a hacer para ir uniendo las tablas, ya es un montón, ¿sí? No traten de hacerlo de la primera de perfecto, sino vayan teniendo en cuenta estas consideraciones.
Otra cosa que nos dejó la experiencia es que siempre que ustedes vayan haciendo cambios en la tabla, ¿sí? Agregando cosas, filtrando cosas y demás, no en cada paso, pero cada tanto vayan chequeando que la información que van obteniendo tenga sentido, ¿sí? Y acá les traigo un ejemplo muy específico. Nosotros una vuelta tuvimos que juntar 20 millones de tablas de 20 millones de muestreos distintos, ¿sí? Las juntamos, hicimos todo, fuimos corrigiendo cosas, errores de tipeo, juntando las columnas, analizándolas, y al final nos dimos cuenta de que estábamos en una parte del código, no sabíamos cuál, los datos se estaban triplicando. Había filas que estaban por triplicado. Y era como, ay, ¿en qué parte es todo esto? Entonces tenemos que volver a revisar todos los códigos hasta que encontramos la parte en donde se estaban triplicando el número de filas, ¿sí? Entonces, siempre está bueno, en la medida que ustedes vayan trabajando con código, ¿sí? Ir haciendo como un parate, fíjate si la tabla que estás obteniendo tiene sentido. La forma más sencilla, ¿sí?, de chequear eso es ir viendo cómo van cambiando la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? A ver si tiene sentido con lo que ustedes vienen manejando. Si yo quise agregar una columna y se agregaron 4, ahí algo pasó, ¿sí? Bien. Y por último, nunca está de más hacerse en una hojita, en un bloc de notas en la computadora, ir anotándose la serie de pasos, ¿sí?, que uno va siguiendo al ir haciendo las modificaciones de las tablas en el código. Esto sirve para cuando trabajas con una sola, cuando trabajas con muchas tablas, ¿sí? Siempre está bueno hacer esto, porque después, si sos becario o becaria, y tu director te pregunta, ¿por qué hiciste esto? Te la tenés que acordar. Tenés que decir, ay, ¿por qué era que había filtrado esta parte de acá? Yo estuve en ese lugar, lo estuve después cuando dejé de ser becario también, cuando teníamos que hacer trabajo fuera, y no te acordás, porque hiciste tantas cosas en el script que vos decís, ¿qué era lo que, por qué le filtré todo lo que empezaba con H, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, nunca está de más ir llevando un recuento de todas esas cosas, ¿sí? Lo que tiene de bueno trabajar con código en esto es que el mismo código, si uno es ordenado, cosa que yo tuve que aprender a los golpes, ¿sí?, si uno va siendo ordenado en lo que va haciendo en el código R, todo ese registro de cambios queda. Y ustedes en el mismo código le pueden ir poniendo comentarios de, bueno, acá hice esto, acá, ¿por qué tal cosa? Acá hice esto otro, ¿por qué tal otro? Tiqui, 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 y me va quedando toda la resolución de las tablas, más el porqué de cada una de las cosas, ¿sí? Son cosas que parecen medio boludeces, pero que en realidad cuando ya estás metido en el baile, que venís pegando cosas y demás, empiezan a tener mayor importancia. ¿Bien? Ok, vamos entonces a presentar el ejemplo que vamos a ver hoy, que está basado en hechos reales, porque nosotros es un ejemplo de monitoreo de ríos, ¿sí? Nosotros hemos trabajado ya con algunos clientes que tienen que analizar información recolectada en distintos monitoreos de río, ¿sí? ¿Qué tiene de particular el monitoreo de río como otros tipos de monitoreo? Se hacen durante muchos años, ¿sí? Y la gente que lo va haciendo durante todos esos años va cambiando. Entonces, por ahí, el monitoreo del río Paraná, en este caso, en el 2018 lo hizo Prefectura. Después, en el 2019, fue una combinación entre Prefectura y el CONICET. Ponele, después lo hizo la gente de hidrología y así van juntando datos que son juntados por distintas personas, distintas entidades, todas distintas formas de juntar información. Por más de que te hagan un protocolo de cómo se junte, qué sé yo todavía no me he encontrado con el caso en que todas las recolecciones de los datos sean iguales. Alguno te pone la fecha de una manera, otro te escribe los nombres de los parámetros de otra, y es como que
siempre es un montón. Yo ya lo acepté a eso. Ya dije, listo, no va a pasar el día en que te lleguen todas las tablitas, todas juntas, hermosas y de 10. Acéptenlo ustedes también. Les va a ser más fácil la vida con todo esto. ¿Sí? Acepten que trabajar con muchas tablas es tener en cuenta de que la gente recolecta la información de formas distintas. Bien, cuestión que en este monitoreo del río Paraná, que se fue haciendo durante varios años, se determinaron distintos puntos de muestreo a lo largo del cauce del río en la parte de Argentina. ¿Sí? En cada uno de esos puntos de muestreo se establecieron tres zonas, ¿sí? Una zona en el margen izquierdo, una zona en el margen derecho y una zona en el canal central del río, para evaluar parámetros relacionados a la contaminación, justamente de un lado y del otro y en el centro del río. ¿Por qué? Porque de un lado y del otro del río tenemos jurisdicciones distintas. En el margen derecho del río Paraná tenemos a Santa Fe. En el margen izquierdo del río Paraná podemos tener a Corrientes, podemos tener Entre Ríos y demás. Si alguien tiene que echarse la culpa de quién contamina, se van a fijar en los puntos de los márgenes. De, che, vos me estás tirando toda tu mugre al río, me estás contaminando todo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque para ustedes poder determinar cómo tiene que ser la tabla final a la que tienen que llegar, tienen que saber, tienen que conocer primero el sistema con el que van a trabajar y tienen que saber qué es lo que van a preguntar con esos datos. Acá vieron que en la facultad, a lo que estudiamos alguna licenciatura, siempre nos hinchan con las hipótesis y las predicciones y esto y lo otro. Bueno, justamente eso es lo que te ordena el trabajo siempre. Hasta te ordena las tablas también. ¿Sí? En la hipótesis uno suele generalmente plantear una relación de causa o consecuencia que, si de ser cierta, deberían observarse tal cosa. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Acá nos vinieron con todos estos datos, ¿sí? La gente, en este caso es ficticio el ejemplo, pero está basado en hechos reales, nos vinieron con todos estos datos, ¿sí? A decirnos, bueno, queremos saber cómo se encuentra el río con todo esto. Y nos tiraron todas esas tablas que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Y nosotros quedamos, Ahí le empezamos a preguntar todo lo que yo le conté recién. Bueno, pero los muestreos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue tomándose la información de qué partes del río se muestreó, ¿sí? Terminamos cambiando esa pregunta, que me olvidé, la voy a cambiar ahora, porque me olvidé de cambiarla acá, cambiándola con cómo evolucionó el río Paraná, ¿sí? En el tiempo. Entonces le dijimos, lo que podemos decir es tomar distintos puntos del río, como tenemos información en distintos momentos, ¿sí? Podemos ir viendo cómo van cambiando los distintos parámetros que ustedes recolectan. ¿Sí? Entonces, ahí al empezar a armar un poco más lo que es la tabla que va a responder la pregunta que yo quiero, yo ya sé que tengo que tener columnas que me den una idea de temporalidad. ¿Sí? Porque si yo voy a querer comparar en el tiempo cómo fue cambiando, voy a tener que tener algo que me dé idea de ese tiempo, que puede ser la fecha, el año, la estación del año. ¿Sí? En este caso era la fecha. Y voy a tener que tener columnas que me den una idea de espacialidad. ¿Sí? Voy a tener que tener el punto que me indica la parte del río que yo voy a evaluar, y voy a tener el margen, porque en cada parte del río puede estar ubicado el punto de muestreo en el margen izquierdo, el derecho o el central. ¿Sí? Estas son tres columnas que yo sé que quiero que estén en mi tabla final. ¿Sí? Después voy a tener que tener otras columnas relacionadas a lo que se midió. ¿Sí? Se midieron parámetros distintos como fósforo, clorofila, temperatura, todos parámetros que se miden en muestra de agua. ¿Sí? Oxígeno disuelto. Cada parámetro tiene una unidad asociada, porque el sensor con el que se midió lo mide en determinada unidad. Y lo que por ahí la gente que no trabaja con datos ambientales
no le parece tan cotidiano, es aclarar el signo también de la medición. Van a ver qué signos nos vamos a contar con signos iguales y signos menores. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo el detector en el agua o hago el análisis físico-químico para encontrar, por ejemplo, cuánta clorofila había en la muestra de agua, cuando no se encuentra nada, en realidad lo que se puede decir es la concentración de clorofila está por debajo del límite de detección. Yo no puedo decir no hay, ¿sí? Puedo decir está por debajo de los límites que me permite detectar este protocolo que yo usé para determinar clorofila, ¿sí? Entonces, hay cuestiones en la tabla final que van a tener que fijarse, dependiendo del campo en el que trabajen, de si son necesarias que estén o no. Y obviamente vamos a necesitar una tabla con los valores también, ¿sí? Los valores de cada uno de los parámetros. Esta es la tabla imaginaria a la que nosotros queremos llegar. Vamos a llamarlo la tabla ideal, porque es muy difícil, ¿sí? A veces se puede, pero es muy difícil que esta tabla quede idéntica así hasta el final de nuestro trabajo. Se van a agregar columnas, se van a sacar, te vas a encontrar con que al final no todos los lugares tienen los puntos escritos, algunos tienen una región escrita, entonces ahí tienen que empezar a ver un montón de cosas, a ver cómo lo arreglas a eso. Pero con esta idea, nosotros ya podemos empezar a ordenar lo que vamos a ir a buscar a todas esas tablas que nos llegan, ¿sí? Para el ejemplo que vamos a ver hoy, usando un poco de código de R, tenemos información que viene de 4 tablas distintas, ¿sí? Esta es la información, imagínense, que nos llegó a nosotros de, bueno, tenemos todo esto y queremos saber cómo está el Rioche. ¿Bien? Para que veamos un poco donde vamos a entrar a bucear, a buscar la información que necesitamos para la tabla final, vamos a abrir la primera tabla, ¿sí? Fíjense, yo de esta tabla tengo que sacar información de la fecha, ¿sí? Me fijo acá, busco la columna fecha, no la encuentro, obvio, porque la vida no es tan fácil como para encontrar todas las columnas en el orden que vos querés y así me vas. Ojalá lo fuera. Yo sigo esperando que en algún momento las leyes de la física cambien y la vida sea más fácil, pero no. Aparentemente no va a pasar pronto eso. Pero bueno, cuestión. No tengo fechas acá, pero si soy bicho, me doy cuenta de que en la columna de registro tengo un código que se asemeja a lo que sería una fecha, porque tengo 2022-0104. ¿Sí? Si voy bajando, tiene sentido de que todos estos sean datos de 2022 y vaya cambiando el año, el mes y el día. Si yo no tomé estos datos, lo primero que hago es llamar a la persona del automóvil y le pregunto, che, ¿la fecha está contenida acá? ¿Sí? ¿Ese número representa la fecha de los datos? Me dice, sí, genial. No tengo la información como la necesito, pero ya sé de dónde sacar la fecha para mi tabla final. En esta tabla. ¿Sí? Bien. Tengo que buscar información sobre el punto. Acá tengo el punto, que es, la tengo como una columna que se llama nombre. Yo sé que estos son distintos puntos en el río Paraná. ¿Sí? Lo bueno es que la columna margen está escrita como yo quiero, ¿sí? La columna margen está perfecta. Es como lo bueno que pasó en esta tabla. Y después, cuando voy a buscar la columna parámetro, me encuentro con que no tengo una columna parámetro, sino que tengo una columna para cada parámetro. ¿Sí? Yo tengo que encontrar la forma de que esto me quede de esta manera. Por suerte, el R tiene funciones para eso, para que nosotros no tengamos que pensarlo tanto. ¿Sí? Me fijo que la unidad también está contenida en el nombre de la columna, ¿sí? O sea que tengo que ver una forma también de sacar la unidad de ahí para que me quede una columna con unidades. Y me está faltando encontrar el signo y los valores. Los valores los veo, están. Todo esto tiene que quedar contenido en una columna valor. Y el signo lo veo acá. Acá me encuentro que en los valores que dieron por debajo del límite de detección, a esta gente hermosa, que nos quiere facilitar la vida pero no sabe cómo, se les ocurrió ir poniendo el signo dentro de cada uno de los números.
¿sí? Es lo que haría cualquiera. Yo si me ponen a pasar planilla, hago lo mismo, porque no tengo ni idea que esto después se va a usar en R y que no me conviene tener el signo con el número. Pero ¿qué pasa? Al agregarle el signo, al numerito acá, esto cuando yo lo importe a R, toda esta columna se me va a transformar en una columna de texto, ya no va a ser más numérica. Porque este simbolito hace que este valor sea un valor de texto, no un número. Y cuando R encuentra una columna, un valor de texto dentro de una columna numérica, la transforma automáticamente a texto y eso va a ser un problema a solucionar. ¿Sí? Bien. Entonces, no está la tabla como yo quiero, pero ya pasamos la parte en la que aceptamos que nunca va a estar la tabla como yo quiero, pero por lo menos sabemos que está la información que necesitamos en la tabla 1. Información, de hecho, dicho sea de paso, que es del año 2022. ¿Sí? Aparentemente, según lo que nos dijeron la gente que justo los datos. En la tabla número 2, ¿sí? Tenemos algo muy similar. Volvemos a tener una columna por parámetro. Tenemos el margen, tenemos el nombre del punto, pero ahora la fecha se puso distinta. Ahora parece más una fecha. ¿Sí? Acá, esta fecha parece mejor. No vamos a tener que hacer el bolonqui que vamos a hacer para extraer la fecha de la otra. ¿Sí? Pero sí tenemos que seguir haciendo esto de ir poniendo, de ver la forma de juntar todas estas columnas en una que sea parámetro, ver la forma de separar la unidad, ¿sí? Acá no estoy viendo ahora, pero capaz que haya algún dato por debajo del límite de detección también, y demás, ¿sí? La tabla número 3 tiene, esta es como que ya dijimos, bueno, no la hagamos tan difícil, tenemos una columna fecha, tenemos una columna punto, acá tenemos la columna parámetro, ¿sí? Fíjense que esta tabla 3 viene del año 2024 ya, entonces yo ya me voy dando cuenta de que cada tabla tiene información de años distintos. Lo puedo preguntar, se lo puedo preguntar mejor, pero ya voy viendo que, bueno, tengo una tabla de 2022, otra de 2023, otra de 2024 y así. Tengo la columna nombre, genial, como la tengo que tener acá. Se llama nombre en vez de puntos, pero me sirve igual. Tengo la columna margen. Tengo la columna parámetro. Yay, perfecto. No voy a tener que hacer, tengo una columna unidad. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que acá, en esta tabla, al parámetro fósforo total, lo llaman fósforo total, y acá yo no tengo fósforo total, tengo fósforo. ¿Sí? Si ustedes saben que son lo mismo, listo. Tienen que encontrar la forma de que en todas las tablas se llame del mismo modo. Bien. Ahora, si son como nosotros, que no teníamos ni idea si fósforo total era lo mismo. De hecho, no nos encontrábamos con fósforo y fósforo total. Nos encontrábamos con cosas como nitrato NTK, nitratos HDF. Y era como, ¿qué es esto? ¿Lo mismo? No es lo mismo. Entonces, si no tienen ni idea, tienen que ir a preguntar a la fuente de la información a ver qué es lo que se puede juntar y qué es lo que no se puede juntar. ¿Sí? Pero no se asusten porque se van a encontrar muchas veces con formas distintas de nombrar las cosas. Cosas que se van viendo cuando uno hace este primer paneo general. ¿Sí? Bueno, la última tabla es muy parecida a esta, perdón, a la tercera. Ah, aceptar. No guardo. Y acá, tabla número 4. Ven que ahí está. Es muy parecida a la tercera que vimos recién, solo que también tiene datos 2024, pero de otras fechas, dentro del 2024. ¿Sí? Bien. Cuestión. Lo que yo quiero que ustedes vean acá es, ok, tenemos información. Está desorganizada. Pero la información que nosotros necesitamos para llegar a nuestra tabla ideal que planteamos al principio a partir de una pregunta de investigación, ¿sí? Está. Solo tenemos que ver la forma de convertirla a esto. Y para eso vamos a hacer un plan de acción. ¿Sí? Tenemos, en este caso, 4 tablas. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a tratar de convertir cada una de estas 4 tablas, ¿sí?, en algo lo más parecido a esto posible. En tablas que tengan una columna fecha, una columna punto, una columna margen, pa. Cuando nosotros tengamos esas 4 tablas con la información como la queremos, las vamos a juntar todas, una abajo de la otra, ¿sí? Porque para poder juntar todas las tablas en una sola, ¿sí?, si yo quiero ir pegando filas abajo, una abajo de la otra, necesito, por ejemplo, que todas las tablas tengan los mismos nombres de columna, porque si no, se me complica leer, entender qué es lo que quiero pegar con qué. Después de que hagamos eso, lo que vamos a hacer es revisar la tabla que obtuvimos y empezar a corregir estos errores, no errores, estas diferencias en la forma, por ejemplo, de nombrar al fósforo, de nombrar a la clorofila y demás que nos podamos llegar a encontrar, ¿sí? Estas diferencias entre las distintas tablas. Bien. Es un plan, yo te lo digo así, y es como, esto se hace en 10 minutos. Pues no, de hecho cuando practicamos el webinar con Martín el otro día nos dimos cuenta que era un montón, ¿sí? Pero igual lo redujimos un poco. Igual piensen que esto es todo un ejemplo muy simplificado, muchas veces, de la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿sí? Todo dependiendo de la cantidad de tablas con la que trabajan. Bien. Vamos entonces, ahora que tenemos una idea del panorama de las cosas que tenemos que hacer con nuestras tablas, vamos entonces a ver. Y acá vamos a hacer una pausa de aclaración para que la gente no abandone en masa este webinar a partir de este momento, ¿sí? Tienen que tomar, ahora lo que sigue el webinar va a ser ver cómo hacer estas cosas con R, ¿sí? Bien. Primero, dentro de media hora vamos a hacer un descanso porque la cabeza no va a dar para hacer esto seguido durante 1 hora y media. Así que tengan en cuenta que va a haber un descanso, unos 5 minutos, ¿sí? Para pegar el mate, gritar en una almohada, lo que necesiten hacer, ¿sí? Segunda aclaración. Tómense esto no tratando de absorber todo lo que vayan viendo en la pantalla y todo lo que yo voy diciendo. Tómenlo más como una presentación de funciones que tal vez ustedes no conocían, que no las tienen que aprender de lleno ahora, ¿sí? Que la idea de esto es mostrarles que existen funciones que simplifican varias cosas del manejo de tablas. El script se lo vamos a enviar a toda la gente que se haya registrado en el formulario de inscripción. Le vamos a mandar el script, le vamos a mandar archivos también que tienen que ver con las cosas que fuimos viendo hoy, para que ustedes esto lo puedan ver tranquilos, no se enloquezcan. La gente que no tiene un pomo de idea de R, no se asuste, tómenlo como un programa de utilísima, ¿sí? Que vos ves que te hacen una marquise de chocolate en 20 minutos y decís, listo, esto yo lo hago enseguida. Después cuando te la pones a hacer te das cuenta que no es tan fácil, pero aprovechen la parte que parece fácil, ¿sí? Tómenlo como, mirá lo que se puede hacer con esto. Y de última, lo que nos interesa a nosotros con esto es, más que nada, que aprendan la dinámica de trabajar con varias tablas, ¿sí? Y nos interesa que generarles curiosidad, para que digan, che, mirá esa función, qué buena que está. Justo era lo que yo tenía que hacer la otra vuelta y no sabía cómo hacerlo, ¿sí? La gente que tiene más idea de R, que ya ha hecho los talleres de R inicial y demás, y ya reconozca lo que es el pipe, lo que son las funciones mutate y demás, y tenga ganas de preguntar, nos puede ir preguntando en el chat, ¿sí? Martín va a estar atento al chat, cualquier cosa, si hay alguna pregunta que por ahí la puede responder por ahí, la responde, si no, me avisa a mí, ¿sí? Y me dice, che, acá hay una pregunta que está buena, y ahí yo voy al chat y la leo. ¿Bien? Pero bueno, tenía que hacer ese disclaimer para que no se asuste, ¿sí? Fíjense, acá hay un script que lo que hace es pasar de esas 4 tablas a la tabla final que nosotros queremos, que es esta, que tiene toda esa información juntada en esto, ¿sí? Bien.
En este script lo que vamos a hacer primero es cargar una serie de paquetes que funcionan muy bien con estas tablas, ¿sí? Que son tidyverse, que lo usamos siempre para manejar tablas, el read Excel, que lo usamos para leer archivos de Excel, el write Excel, que lo usamos para exportar archivos de Excel, y el janitor, que es un paquete que usamos relativamente hace poco tiempo, y que sirve para acomodar algunas tonterías de las tablas que las acomoda bastante rápido, ¿sí? Bien, una cosa que les iba a decir que se me pasó del script es, parece un montón, ¿sí? Vos decís, la gente que todavía no hizo el taller inicial con nosotros dice, yo eso no lo voy a poder hacer nunca, ¿sí? Pero después te empezás a dar cuenta de que en realidad todos estos son pasos secuenciales de que yo agarro la tabla, le hago una cosa, bien. Después agarro el resultado de eso y hago otro. Y así, 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 así. Acá donde yo voy, no, nada disimuladamente metiendo chivos, de decir que ahora, la semana que viene, arrancamos con un taller de R nivel inicial, para que, para la gente que quiere aprender esto con tiempo y tranquilidad y preguntando todo lo que quieran, todavía nos quedan lugares, Martín. Creo que sí. Hasta hoy, hasta hace un rato quedaban 3 lugares. Así que el que se quiera inscribir, que no sobraba mucho, pero nada, igualmente si se llena el cupo, lo vamos a estar volviendo a dar seguramente en la segunda mitad del año a ese taller. ¿Sí? Pero bien, entonces, ahora sí, vamos a poner las manos en la masa, cargados nuestros paquetes, vamos a empezar a trabajar con una de las tablas, la tabla 1, ¿sí? Que era este Excel de acá. La tabla 1, estratégicamente, tiene la gran mayoría de las cosas a corregir, porque nos vamos a enfocar en esta y las otras las vamos a cargar bastante rápido, ¿sí? Después a ustedes les queda el código para revisar, para fijarse, las funciones que se usaron, los pasos que se siguieron, y para que lo corran ustedes en su propia casa, ¿sí? Pero vamos a focalizar en esto para explicar un poco lo que es la parte, esta parte de nuestro plan de manejo de tablas. Llevar lo que hay en esa tabla a lo que queremos llegar, ¿sí? Para después juntarlo. Bien, lo primero que voy a hacer es cargar la tabla con esta parte del código acá. Yo la cargo y la almaceno en un primer archivo que le voy a poner df-tabla 1-a. Van a ver que después está la tabla 1-b, tabla 1-c. Esto es más o menos como cuando estás escribiendo la tesis, que decís tesis final, tesis final, final, tesis final, ahora sí, seguro que sí. Bueno, sigue más o menos esa lógica, ¿sí? Pero tiene que ver también con la trazabilidad de las cosas. Como para saber, bueno, este fue el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Yo voy generando objetos y voy a poder identificar a qué corresponde cada uno, ¿sí? Entonces, la tabla A, la tabla 1-A, corresponde a leer el Excel como está, y además le agregamos acá una columna nueva que no estaba en nuestro tabla ideal, que es el ID del libro, ¿sí? Básicamente es el ID del archivo de donde se leyó. Cuando ustedes trabajen con muchas tablas juntando una abajo de la otra, siempre está bueno poner una identificación para saber de dónde viene la información. Nosotros acá creamos una columna que se llama tabla 1 XLSX, que es el nombre del archivo de donde cargamos la tabla, ¿sí? Que está acá. Entonces, vamos a ver que lo que tenemos en R una vez corrido eso, es la tabla del Excel, con toda una columna nueva que tiene ese valor. Cuando yo después pegue una cosa abajo de la otra y tenga todo más o menos ordenado, y empiece a ver datos raros que yo digo, uy, ¿esto por qué está así? ¿De qué tabla viene? Bueno, voy a poder identificar de qué Excel vino, a ver si ese dato ya estaba raro en el Excel o en algún momento de todo el procesamiento cambió. Esto tiene que ver justamente con la trazabilidad de los cambios que hablábamos hace un ratito. Identificar, cada vez que yo cargo una tabla con una columna nueva, de dónde está viniendo la información. Total, después si no lo uso en los análisis no me importa, pero me queda como para ir siguiendo lo que fui haciendo. Bien, listo.
Tenemos lo más importante que es tener la tabla en R. ¿Bien? Vamos a empezar a convertirla en esto. Voy a estar así, yendo y viniendo al Power para que no se olviden de cómo tiene que quedar. ¿Sí? Lo primero que necesito es una columna que tenga la fecha. Bien. Pero no tengo una columna que tiene la fecha, tiene una columna que tiene esto, llamémoslo, coso. ¿Sí? Tengo este coso en donde yo le pregunté a Pepito Jiménez, que es el que juntó los datos, me dijo, no, sí, ese era un código que nos dijeron que lo pongamos así, porque además expresa el nombre de la campaña y además se identifica el nombre del punto con una categorización que tenemos nosotros. Pero sí, 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 en esa columna, los 4 primeros dígitos son el año, los otros 2 son el mes, los otros 2 son el día. Es una fecha. ¿Sí? La cuestión es que yo no le puedo decir a R, che, me dijo Pepito Jiménez que esto es la fecha, así, porque no lo va a entender. ¿Sí? Yo creo que un día R va a terminar siendo como ChatGPT, y ahí sí se lo vamos a poder decir. Pero como ese día no llegó todavía, tenemos que seguir usando el lenguaje de programación. Bien, entonces, lo que vamos a usar para poder convertir este coso en una fecha es una de las funciones que se llama, que viene de la familia de las funciones str, ¿sí? Guión bajo. Van a ver que van a aparecer mucho en este script, las funciones str, que no tienen nada que ver, para la gente que hizo el taller, no tiene nada que ver con el str que usamos para chequear una tabla, ¿sí? Este str guión bajo viene de funciones que se usan con strings, con texto, porque nos permite buscar patrones dentro de un texto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Yo le puedo decir que a partir de esta tabla que yo cargué, me genera una columna nueva que se llame fecha. Y con str extract le voy a decir que me extraiga, ¿sí?, estos números de acá. Le voy a decir, fíjate en la columna registro y extraeme esos 4 números del medio. ¿Qué pasa? Si yo agarro acá y le digo, de la columna registro, extraeme 2022 0104, ¿sí? Lo que va a hacer esto, es extraerme ese número siempre y cuando sea esa fecha. Ahora, en el resto de las fechas que van cambiando, no me lo va a extraer más. Porque no va a estar encontrando 20, 22, 0, 0104. ¿Sí? La fecha ahí va cambiando. Otra opción que yo tengo es agarrar y escribir todas las fechas que hay en la tabla, lo cual me puede llevar un montón. Y otra opción que tengo es usar lo que se llama una expresión regular, o en inglés, regular expressions. ¿Sí? No nos vamos a poner acá a contar todo lo que es la expresión regular, porque de hecho da para un taller solamente de esto, de manejo de texto, ¿sí?, que eventualmente puede llegar a aparecer. ¿Sí? Pero sepan que las expresiones regulares nos ayudan a buscar patrones en el texto, no un texto específico. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir, con una expresión regular, que es escribir esto, que a veces las expresiones regulares parecen medio un jeroglífico, pero tienen un sentido. Tienen una página en donde se buscan regular expressions R, ¿sí? Van a encontrar todas las formas de escribir esos patrones de texto. Pero lo que me interesa que sepan ustedes es que si yo escribo esto y lo vuelvo a correr, acá ahora me extrae las fechas, ¿sí?, dentro de este patrón, independientemente de que cambien. Lo que va a hacer esa función, esa expresión regular, es buscar la primera línea de números que haya en cada dato de la columna y extraerla acá. ¿Sí? Bien. Perfecto. Tenemos un paso hacia adelante. Todavía esto no es una fecha, pero tenemos la parte en donde tenemos la información de la fecha. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es decirle a R, che, R, eso que tenés ahí, que ahora, si yo pongo el mouse acá arriba, está como en formato carácter, en formato texto, che, esto es una fecha. ¿Sí?
Tomarlo como fecha, porque si yo al R le digo que eso es una fecha, después tengo una infinidad de funciones para usar, como por ejemplo extraer el año, extraer el mes, extraer el día, restar dos fechas y que me diga la cantidad de días que hay entre las dos, eh, y filtrar por periodos del año y demás. Pero para eso yo le tengo que decir al R, che, esto es una fecha. ¿Bien? Eso lo voy a hacer acá abajo, otra vez con la función mutate, le voy a decir, esa columna fecha que creamos, bueno, ahora la voy a modificar. Y le voy a poner, eso que hay ahí es una fecha. Eso se lo digo con la función asDate. ¿Sí? Ahora, si yo le digo a R, eso es una fecha, y no le digo más nada, le voy a decir, ah, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Porque nosotros, que hablamos con, ya me olvidé cómo se llamaba, pero vamos, Juanito Jiménez, ¿no era? O Pepito Jiménez, sabemos que los 4 primeros dígitos son el año, los 2 segundos dígitos son el mes, y los dos últimos dígitos son el día. Eso R no lo sabe. Se lo tenemos que aclarar diciéndole el formato en el que se encuentra la fecha. ¿Sí? Acá aparecen de nuevo algunos jeroglíficos, que cuando no entendés lo que viene detrás de eso, es como, ¿qué es esto? Pero hay toda una lógica de por qué escribirlo así. ¿Sí? Yo acá le estoy diciendo, con este pedazo del jeroglífico, le estoy diciendo a R, los 4 primeros dígitos de eso son un año. Con este pedazo del jeroglífico, le estoy diciendo, los 2 dígitos que siguen son un mes. Y con este pedazo del jeroglífico, le estoy diciendo, los 2 últimos dígitos son el día de esa fecha. ¿Sí? De nuevo, si se pueden a buscar en internet distintas formas de explicarle el formato de la fecha de NR, van a ver que pueden encontrar un montón de maneras en las que pueden decirle, esto que está acá es una fecha, léelo de esta manera. ¿Sí? No nos explayamos en eso porque ya se me está yendo la hora, porque el tiempo corre lejos de mí. Pero esto, sepan que pueden convertir un texto a una fecha y que el R sepa, ¿sí? Que esos son un mes, un día y un año. Después nosotros eso lo vamos a usar para hacer cálculos con fechas. ¿Bien? Genial. Cuestión. Tenemos la columna fecha. No, esperen. Tenemos la columna fecha en la tabla que ahora se llama tabla 1-B. Ahora sí. Acá. Ya estamos un paso más cerca de esto. Bien. La columna punto, vamos a tomarla como que está. Se llama nombre, pero tiene la información que nosotros queremos. La columna margen la tenemos también. ¿Sí? El siguiente paso que podemos dar para llevar nuestra tabla al ideal que queremos hacer es juntar todas estas columnas en una sola. ¿Sí? Juntar una columna que sea parámetro y otra columna que sea valores. ¿Ok? Eso, para la gente que ha hecho nuestros talleres, hemos usado ya una función que se llama pivot longer. ¿Sí? Esto lo voy a silenciar para mostrarles bien. Nosotros usando pivot longer, lo que podemos hacer es decirle, bueno, agarrame todas las columnas que están entre fósforo y oxígeno disuelto, ¿sí? Y comprimímelas. Poneme todos esos datos, todo lo que sean números, en una columna nueva que se llame valor. Todo esto lo va a reacomodar en una columna nueva que se llama valor. Y todos los nombres de las columnas anda poniéndomelos en una columna que se llame parámetro. Esto es muy parecido a la gente que conoce las tablas dinámicas en Excel, es muy parecido a hacer eso, es reacomodar la información. Pero ¿qué pasa? Si yo trato de correr esto así, la función pivot longer no me anda, me sale un error. Y acá es donde empieza el verdadero juego de todo esto. Porque vos podés saber qué función usar, podés saber hacia dónde querés llegar, pero empiezan a pasar estas cosas de, no te dejo. ¿Sí? Acá la función pivot longer no me anda. ¿Por qué? Porque para la gente que ha hecho el taller inicial y se acuerda, ¿sí? Yo al pivot longer lo puedo usar solamente para juntar columnas que tienen el mismo tipo de dato. Bien, pero como acá hay algunos datos que tienen piquito, estas columnas son de texto, la clorofila está como columna de texto, el fósforo está como columna de texto,
la temperatura está como numérico, porque acá no había piquito, ¿sí? El oxígeno disuelto también está bien, y el nitrato está como texto. Tengo dos tipos de datos que yo estoy tratando de combinar con un pivot longer. ¿Bien? Entonces tengo que elegir uno de los dos, o convierto todo a número, o convierto todo a texto. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa si yo antes de hacer el pivot longer, convierto todo a número. ¿Cómo me quedó la tabla? Ahí me anduvo el pivot longer, me tiró un warning. ¿Sí? Ese warning tiene que ver con qué. En algunos casos, creo que va a ser más fácil verlo acá. ¿Sí? En algunos casos, el número que estaba escrito desapareció. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando el R encuentra un piquito y el número, no entiende cómo se tiene que transformar ese piquito a un valor numérico. Entonces dice, bueno, no entiendo, y lo borra. Acá, de esta manera, convirtiendo todo a número, yo voy a perder todos los valores que tengan piquito en mi tabla. Por ahí no me importa, porque yo digo, bueno, igualmente lo que estaba por debajo del límite de detección no lo voy a usar, ¿sí? O por ahí sí me importa. Entonces, la otra opción que tengo es convertir todo a texto. Si yo convierto todo a texto, los valores con piquito se mantienen, ¿sí? Y mantengo todos los datos numéricos también, ¿sí? Cuestión. Haciendo eso, yo voy a poder hacer bien el pivot longer, no me va a salir ningún warning, voy a seguir teniendo toda mi información, y ahora tengo una columna parámetro unidad y una columna valor. Bien, ya me estoy... Lo importante acá, gente, es ver que nos estamos acercando a la tabla final. Esas pequeños errores que van a ir saltando, ¿sí? Capaz que yo los voy pasando un poco más rápido, porque por cuestiones de tiempo no voy a llegar, ¿sí? Son para que ustedes vean que no es todo que sale de una, es cuestiones de, bueno, listo, sale hasta acá, me trae un error, bueno, me voy a dedicar la siguiente hora a ver por qué sale el error. Uno me ve acá como en el programa Utilísima, que vos decís, ay, sí, la torta se me quemó un poquito, pero no importa, porque ahora Teresita me trae la otra, y después cuando lo querés hacer vos, es como, no sé qué hacer. Esto que nosotros estamos mostrando ahora, es algo armado para mostrarles a ustedes. La realidad la verdad de la milanesa es que cuando a nosotros nos salía este error, como recién cuando no hacíamos eso, opa, bueno, este error que estaba más acá arriba, esos son los momentos en donde se diferencian los héroes de los cobardes. Ahí es donde con Martina agarramos y empezamos, che, ¿por qué está dando error esto? No sé, probá tal cosa. No, debe ser por tal otra. Yo soy el que se pone de mal humor siempre. Martín me dice, bueno, calmate. Y yo digo, bueno, está bien. Y ahí empezás a darle la vuelta hasta que encontrás el error. ¿Sí? Eso es algo normal en programación en general. ¿Sí? Una vez que vos aprendés dónde estaba el error, después lo encontrás muy fácil la próxima vez que te pase en otro laburo, ¿sí? Que hagas con R. Eso es lo que tiene de bueno. A veces cuesta, pero uno se va llenando la mochilita de formas de resolver errores, ¿sí? Y esa mochilita después no te la va a sacar nadie, ¿sí? Ok, cuestión. Seguimos, ¿sí? Cuestión que ya tenemos nuestra tabla con la columna fecha, con la columna nombre, con la columna margen. Ahora tenemos el problema de que no tenemos una columna parámetro y una columna unidad, sino que tenemos el parámetro y la unidad todos juntos. ¿Sí? Bien, lo que podemos hacer para que nos quede una columna de parámetros y otra de unidad es usar una función que se llama, dentro de las familias de funciones que vienen en el tidyverse, hay una que se usa para separar columnas. ¿Sí? Yo le puedo decir, bueno, lo que hay adentro de esta columna, separámelo en dos columnas distintas. Es esta función. Yo le digo, separame esta columna. Todo lo que esté a la izquierda, ¿sí? Ponémelo en una columna nueva, que se llame, esperen que ya
tengo tantas tablas abiertas acá. Todo lo que esté a la izquierda, ponémelo en una columna que se llame parámetro. Todo lo que esté a la derecha, ponémelo en una columna que se llama unidad. ¿Sí? Ahora, le tengo que decir a la izquierda y a la derecha de qué. ¿Cuál es el elemento dentro de cada dato que yo voy a usar para dividir en dos, como dividió el rey este de la historia, que no me acuerdo muy bien cómo era, el rey Salomón? ¿Sí? ¿Cómo hago para dividir en dos esto? Bueno, le tengo que avisar. Fíjate que cada vez que vos encuentres un corchete que se abre, ¿sí? Pero cada vez que vos encuentres un corchete que se abre, usa eso como división y todo lo que le esté a la izquierda de ese corchete, ponémelo en la primera columna y todo lo que esté en la derecha de ese corchete, ponémelo en la segunda. ¿Sí? Yo corro todo eso y me quedan las dos columnas casi hermosas como yo las quiero. Bien, tengo una columna parámetro, que es todo lo que estaba a la izquierda de ese corchete, el corchete que se usó como delimitador vuela, ¿verdad? Y tengo una columna unidad que tiene la unidad de control que está a la derecha. Pero esa columna unidad me quedó con el corchete que cerraba. Bien, yo lo que puedo hacer es, después de esto, usar otra función de las str, ¿sí? Que en vez de extraerme algo de una columna, lo que hace es borrarme algo de una columna. Yo le puedo decir, pasá por la columna unidad y borrame todos los corchetes que se cierran. ¿Sí? Bien. Y ahí llego a la tabla B, voy cerrando porque se empiezan a mezclar, en donde ya tengo casi todo. Tengo la fecha, tengo el nombre del punto, tengo el margen, tengo el parámetro, tengo la unidad, me queda el valor, me falta el signo todavía. ¿Sí? Bien. Por cuestiones, un poco de tiempo y un poco de quemazón mental, la parte de signo de cómo agregar la columna de signo la vamos a pasar medio rapidito. ¿Sí? Yo lo que quiero que sepan es que algo que parece por ahí a veces bastante sencillo, no resulta tan sencillo como es cambiar el signo. ¿Sí? Para cambiar el signo, yo lo que le puedo decir es que se fije, crear la columna signo, yo puedo decirle que se fije cada vez que acá, en la columna valor, aparezca, a ver si aparece, sí, podemos hacer eso, aparezca un piquito, me cree una columna signo que le ponga un piquito, en un símbolo menor. Y cuando no aparezca en el valor, que le ponga un símbolo igual. ¿Sí? Yo eso se lo digo acá. Bien, si yo veo esto hasta acá, tengo una columna signo con valores igual y con valores menor a cuando el valor es menor al límite de detección. La columna signo ya la tengo, perfecto. Lo único que me resta hacer es borrar todos los piquitos de la columna valor, para que me queden solamente números ahí. Y eso lo voy a hacer con otra vez la función strRemove. Así como borramos todos los corchetes que cerraban, acá vamos a borrar todos los símbolos de menores que aparezcan. ¿Sí? Entonces, yo me aseguro de que en la columna valor tengo solamente números. Y acá ya tengo casi toda la tabla como yo la quiero tener, con la columna fecha, la columna nombre, margen, parámetros. Lo único que me falta hacer es ponerle un formato a las columnas para que yo no tenga que estar pensando de si en esta tabla la puse con mayúscula, en esta tabla la puse nombre con minúscula y demás. Yo puedo usar una función que se llama cleanNames, que viene del paquete janitor, este lo usamos acá, que lo que hace es ponerme lindos, todo con minúscula, todo en el formato como se hace en programación, los nombres de la columna. Si ve mayúsculas, la cambia a minúsculas. Si ve espacios, lo cambia a guiones bajos. Todo eso es hermosa, la función lo hace sin que vos tengas que pensar ni siquiera. ¿Sí? Eso, para la gente que hizo el taller de reinicial, sabe que simplifica mucho después el trabajo con las columnas cuando uno trabaja con Python. ¿Sí? Bien.
Hasta acá hicimos, fíjense que fuimos haciendo paso a pasito modificaciones en la tabla 1, son 4. En la tabla 1 no vamos a hacer las 4 por las dudas, pero se los recuerdo. Hicimos paso a pasito, y se nos fue llenando el ambiente global de objetos, como se nos llena el escritorio cuando estamos creyendo que estamos haciendo el manuscrito final de la tesis. ¿Sí? Si a ustedes les sirve tener cada uno de los registros de todo lo que fueron haciendo, está perfecto, háganlo así. Otra forma de trabajar también es, en vez de ir creando un objeto después del otro, después del otro y después del otro, para que vayan guardándose los cambios, es hacer todo un gran pipeline continuo. ¿Sí? Este código es el mismo que está ahí arriba, pero sin ir creando un objeto a la vez, sino haciendo toda una gran corrida toda junta. ¿Sí? Es lo mismo, pero al hacer esto, yo estoy creando un solo objeto y no se me llena el ambiente global de cosas, porque si esto lo tenemos que repetir con todas las tablas, después quiero buscar algo en el ambiente global y me quiero rajar un tiro. Porque se te llenan las cosas. Me pasó la semana pasada con una amiga que estaba juntando tablas, que no sé si no está ahora en este webinar, pero me pasó. Que era como, bueno, pero ¿dónde está la tabla que hiciste? Y estábamos acá buscando. Y yo decía, ¿por qué tenés tantas cosas acá? Pero bueno, la cuestión es que fíjense cuál es la forma que les sirve más a ustedes. ¿Bien? Ok, estamos a esto del descanso. Lo único que voy a hacer acá es correr los códigos, que ustedes después los pueden ver mucho más tranquilos, para cargar las otras 4 tablas que vamos a juntar. ¿Sí? Tenemos 4 tablas con las distintas observaciones de cada una, ¿sí? Y todas en el formato que necesitamos para poder juntarlas en una sola tabla. Y con ese formato de la tabla ideal a la que queremos llegar. ¿Sí? Lo bueno de hacer todo esto, que de nuevo parece como un montón, es que vos, aparte, nunca modificaste el Excel original. O sea, nunca perdiste la información que a vos te llegó. Si le pifiaste en alguna transformación o en lo que sea, tenés el backup de la tabla de Excel que nunca se modificó. ¿Sí? Podés empezar a buscar en el código, a ver en qué parte me cometí el error. Lo bueno es que en el código te queda un registro de todo lo que hiciste. Un registro en el que uno puede ir haciendo, acá lo tenemos sin anotaciones, pero acá puede ir poniendo acá, convertí el número en fecha. Y puede ir escribiéndole todos comentarios en el R para ir identificando cada paso que uno va haciendo. ¿Sí? Bien. Antes de seguir, comentarios acerca de lo que vimos hasta ahora. No estamos pasando el código así medio rápido, ¿sí? Porque un poco la idea de esto también es, de nuevo, presentarle las potencialidades que tienen para hacer con R, todo lo que se puede ir haciendo, ¿sí? A veces, si uno se mete mucho en cada cosa, primero, lleva un montón de tiempo, y segundo, terminas abrumando a la gente, ¿sí? Porque dice, yo nunca voy a poder hacer esto. Yo estuve en ese lugar, y mírenme ahora, estoy dando talleres de R. Así es, se puede. Pero un tip muy importante que les doy para aprender R, ¿sí? Es, traten de, si tienen tiempo o quieren procrastinar cosas más importantes haciéndolo, traten de descargarse después el script, las tablas, todo va a estar subido, y tratar de ir corriendo el código, ¿sí? Porque muchas veces, yo le digo, el 80% de lo que yo aprendí con R está bien. Te van a decir, la gente que le gusta R es media especial, sí. Pero el 80% de lo que yo aprendí fue probando a ver qué pasaba si yo cambiaba el código, ¿sí? Yo digo, ah, mira, cuando corro esto, ¿qué pasa? Ah, mira, pasó esto. Entonces esta función debe hacer tal cosa. Después iba, me ponía a buscar lo que hacía la función y me daba cuenta de que esa misma función hacía 20 cosas más, ¿sí? Y esa me parece que es una buena forma de aprender R. Hoy en día también tenemos ChatGPT, que les puede ahorrar el tema de buscar en Google, ¿sí?
las cosas que hacer. Lo que hablamos con Martín la otra vuelta es, por ejemplo, lo que tiene de bueno ChatGPT es que si vos ya sabés qué es lo que querés hacer, por ejemplo, convertir la columna esa a una fecha, se lo podés preguntar. Lo que es difícil que ChatGPT te diga, porque tendría que revisar todos los archivos que vos tenés, ¿sí? Ahí empieza el problema. Es que es el esquema de las operaciones que tienen que ir haciendo con las tablas. Entonces, esa es otra parte bastante importante del webinar que nos interesa que les quede a ustedes, ¿sí? Y si van a trabajar con varias tablas, es necesario, para no morir, tomarse un tiempo de planificación, de ver qué datos tengo, pensar en la tabla a la que quiero llegar, buscar esa información en las distintas tablas que yo tengo y armar un plan de acción para ir haciendo las tablas, ¿sí? Bien, habiendo dicho eso, vamos a continuar. Ah, bueno, y otra cosa, de nuevo en el chivo. Para la gente que se conectó después, siempre sepan de que si los abruma el código de R, siempre pueden hacer nuestro taller. Que vamos a dar un taller. Ahí chequeamos, Martín, que quedan efectivamente los 3 lugares que quedaban antes de empezar. Arranca la semana que viene. Si alguno no se anotó y si quiere anotar, se puede inscribir desde la página de Amigate con R. Bien. Termina la pauta publicitaria. Volvemos a nuestra programación. Cuestión. Vamos a chequear a dónde paramos, ¿sí? En nuestro plan. ¿A dónde llegamos recién? Recién lo que vimos, de forma muy rápida, es cómo convertir una tabla que está como está, que es como es, ¿sí? A la tabla que necesitamos. Esto, chicos, se hace con tablas. Con personas no. Pero con tablas sí, las podemos arreglar todas para dejarlas como queremos. Si no somos tóxicos, si lo hacemos con gente. Bien. Después, yo muy rápido al final dije, bueno, esto mismo vamos a hacer con la tabla 2, con la tabla 3, con la tabla 4. Cada tabla va a tener su forma, ¿sí? De sus modificaciones. Si las tablas son medias parecidas, capaz que hasta podemos reciclar todo el código que hicimos e ir corriéndolo y chequeando que con la otra tabla se haga lo mismo, ¿sí? A veces tenemos suerte y eso pasa. ¿Bien? Perfecto. La cuestión es que estamos en este punto del plan. ¿Bien? Vamos a hacer ahora el siguiente paso, que es pegar a todas las tablas juntas para obtener la tabla final. La pretabla final, la tesis final. A ver, ¿sí? Entonces, acá, no me acuerdo si te estaba grande, pero bueno, la agrando un poquito mejor para que se vea. Tenemos una función, lo voy a borrar un cachito, ahí está. Tenemos una función en R, que es rbin, que lo que hace es pegarnos cuando yo tengo varias tablas que tienen las mismas columnas, nos pega la información de una tabla abajo de la otra, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir que me tome tabla 1, ¿sí? Que es la que tiene la información de la primera tabla que corregimos, y que abajo me pegue la tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4. Cuando yo quiero correr esto, me sale un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me puse los puntos de chequeo antes. ¿Qué dice el error? Que el número de columnas, ahora los errores vienen en español, yo amo esto porque antes esto solamente aparecía en inglés para más pánico, ¿sí? El error me dice que el número de columnas de los argumentos no coincide, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? De que hay una de las tablas, fíjense, yo en esta parte del ambiente global puedo ver que la mayoría de las tablas tienen tantas filas y tantas columnas. Observaciones son filas, variables son columnas, ¿sí? Todas tienen 8 columnas, menos la primera que tiene 9. ¿Bien? Y ahí decís, ¿qué está pasando con la tabla 1? La tabla 1 lo que tiene es que si bien nosotros creamos la columna fecha, la columna nombre, la columna margen y bla, nunca borramos la columna registro de acá. ¿Sí? Recién estaba viendo en el intervalo de que creo que Sol le había preguntado de si convenía borrar del Excel una columna o no. Nosotros con Martín somos partidarios de que no se borre nada del Excel. El Excel para mí es como bueno, yo no fui de Bart Simpson, básicamente.
De que si, bueno, si pasó algo, esto estaba acá, queda acá el archivo original para chequear cualquier cosa. ¿Sí? Si borramos cosas dentro del código, no importa, porque el Excel sigue existiendo. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Nos olvidamos de borrar la columna extra que nos queda, que es registro de esa tabla. Yo la puedo borrar acá, poniéndole acá la función select menos registro. ¿Sí? Y ahí me va a andar. Pero, ahora viéndolo, digo, ojo, esto estaría mejor, lo vamos a dejar así, pero para que sepan, estaría mejor hacerlo en la parte que yo estoy corrigiendo la tabla. ¿Sí? Cuando yo me estoy encargando de la tabla 1, porque esta es una corrección que solamente aplica a la tabla 1. Entonces, en todo este pipeline yo acá puedo traer y poner esto y agregarle el comentario, eliminar la columna registro. ¿Sí? Acá empieza a jugar un poco también del orden del código, de mantener las cosas ordenadas para saber cuándo conviene eliminar el registro. Cuando estoy armando la tabla o al final de todo. ¿Sí? A veces conviene al final de todo porque todas las tablas tienen una columna registro, entonces las elimino a todas juntas de un saque. O a veces me conviene, eso también, me estoy dando cuenta ahora, se define cuándo conviene hacer los cambios, antes o después de juntar las tablas. Si vos querés hacer cambios que son particulares de cada tabla, hacelos cuando estás arreglando cada una. Después, si querés hacer cambios que son generales a todas las tablas, como por ejemplo, dejar que todas las cosas estén escritas con el mismo nombre, hacela después de que juntes todo. Esa es una buena idea para ir ordenando y decidiendo cuándo van a hacer las modificaciones. ¿Sí? Bien. Cuestión que ahora, cuando yo corra esto acá, que lo voy a poner también en este aquí, ahora mi tabla 1 va a tener 8 columnas, ¿sí? Igual que todas, y la función que me pega todas las filas de todas las tablas en una sola, va a andar. No salió error, ¿sí? Y voy a tener una tabla de 12.000 y pico de filas, ¿sí? Y 8 columnas. Acá yo podría decir, bueno, voy a hacer un punto de chequeo, para estar seguro de que puse todas las tablas. La suma de todos estos números, dados de todas las filas, dados en 1960, no lo vamos a hacer ahora, pero la respuesta debería ser sí. Esto es para que lo hagan después en casa con la calculadora del celular. ¿Sí? Opa. Bien. Genial. Volvemos al plan. Y voy a cerrar un poco de cosas, pues se empieza a llenar. Uy. Y ya estamos acá. ¿Sí? Ya llegamos a una única tabla que tiene todos los registros. Pero, ¿qué pasa? Todavía, cuando nosotros llegamos acá, podríamos instalar una instancia de chequeo, por ejemplo, de revisar que no haya errores de tipeo, que no haya nombres escritos de distintas formas y demás. ¿Sí? De nuevo, la decisión de si esto se hace cuando ya junte todo o antes es de ustedes. Nosotros lo hacemos siempre después porque particularmente en el trabajo que nos tocó hacer, no teníamos toda la información al principio. Nos iban llegando tablas nuevas todos los meses. Porque se conseguía información, después se juntaba, y bueno. Y digamos que el periodo de trabajo era una cosa finita, no era que se extendía porque la gente se demoraba entrando en las tablas. Entonces era toda una carrera contra el tiempo. Eso, que la carrera contra el tiempo la conocemos todos, también puede definir la secuencia de pasos que uno va a seguir. Por ahí te conviene empezar a hacer cosas con lo que tenés y después ir agregando los cambios en lo que va llegando. ¿Sí? También define la serie de pasos que van a hacer. Bien. Una de las cuestiones que tenemos que chequear, por ejemplo, en esta tabla final, es que nuestra columna que tiene valores todavía es del tipo texto. ¿Sí? Son valores numéricos, pero R, porque por una cuestión de que antes había un piquito y qué sé yo, y la sigue teniendo como tipo texto. ¿Sí? Hay una cuestión acá también. Fíjense que los valores que tenían el signo asociado, el número quedó con una coma. En R, el punto decimal no es la coma,
es el punto, ¿sí? ¿Por qué les estoy avisando todo esto tan pausadamente? ¿Por qué? Una forma de decirle, una forma rápida de decirle a R, che, convertime esta columna de valores a números, ¿sí? Que no es un texto, es usar la función, vamos a silenciar, es usar esta función, que es asNumeric. Yo con asNumeric le digo, convertime todos esos números. Pero ¿qué pasa? Los números, opa, no, esta no es, rayos, esta acá, la B. Pero ¿qué pasa? La columna ahora es numérica, ¿sí? Eso bien. Pero en los valores en que los números habían quedado con coma, me desaparecieron, porque ya no entiende qué es la coma. Entiende lo que es el punto decimal, pero no la coma. Entonces, directamente la función numérica me borra todo lo que no pueda convertir a número. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar otra de las funciones str, que ahora no va a extraer nada, ni va a borrar nada, sino que lo que va a hacer es cambiar. ¿Sí? str replace vamos a usar ahora. str replace le vamos a decir que cuando en la columna valor encuentre una coma, la convierta en un punto. Y ustedes me van a decir, ¿qué rayos es esto? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver de nuevo con las regular expressions, que se los dejo a ustedes para que investiguen después. Es una buena forma es una buena herramienta, hay que aprenderla, pero es una muy buena herramienta. En la regular expression, poner un punto así es como un comodín. En el Excel, cuando usábamos funciones de Excel, también nos enseñaban que había, para buscar patrones de texto, podía usar el signo de pregunta y demás cosas que funcionan como comodín. Bueno, como acá el punto es un comodín, si yo pongo punto, es como que le estoy diciendo, cada vez que encuentres una coma, reemplazámelo con cualquier cosa. ¿Sí? Si yo pongo el punto así. Agregándole estas dos cositas, yo le estoy diciendo, reemplazámelo con el símbolo punto, no con el comodín. ¿Sí? Medio complicado, pero la vida también. Así que. Pero, y otra cosa esto. Ahora, con ChatGPT, es mucho más fácil, en vez de estar pensando cómo armo la regular expression, yo lo que hago mucho es decirle, ChatGPT, ¿cómo te va? Necesito que me armes una regular expression para usar en una función strDR que me encuentre todas las palabras que empiecen con, no sé, pla, ¿sí? Entonces, o que me extraiga de este formato, le copio un valor de la columna y que me extraiga solamente los números del medio. Y ChatGPT te la devuelve en la regular expression que vos después usás en la función. ¿Sí? Esa es otra de las bondades que nos trajo el ChatGPT, o como yo lo suelo llamar, mi nuevo pasante. ¿Sí? Bien, cuestión, que cuando hacemos esta modificación, reemplazamos las comas por los puntos y después convertimos la columna en numérico, ahora los valores que tenían el símbolo de menor ya quedaron bien como valores numéricos, la columna me quedó como numérica, sí, y está todo bien. De nuevo, estas cuestiones que yo se las estoy dando en bandeja, tienen un tiempo de pensar cómo resolverlo, pero sepan que van a ir apareciendo en el manejo de tablas. Y sepan también que mientras más vayan practicando con esto, mucho más rápido lo van a poder resolver después. Eso pasa siempre con programación. Es una cuestión de ejercitar. Como cuando vamos al gimnasio. Cosa que yo no hago, pero bueno, lo reemplazo haciendo programación. Bien, perfecto. Chequeamos la columna valor, ya la arreglamos. Vamos a buscar ahora a ver qué está pasando con la columna parámetro. ¿Sí? Si yo reviso, vamos a revisarla muy rápidamente, a la columna parámetro, veo los valores que hay en la columna parámetro, me encuentro con que tengo clorofila, bien, fósforo, bien, para fósforo total. Está bien, yo debería tener o fósforo total. ¿Sí? No puedo tener dos, nombrado al parámetro de dos formas distintas.
Bueno, sigo nitrato, oxígeno disuelto, y tengo de temperatura, y temperatura otra vez. Me pasa lo mismo con el fósforo. No puedo tener lo mismo nombrado de formas distintas. ¿Sí? Entonces, una forma rápida de resolver esto, ¿sí? De decir, bueno, aguantar. Tengo que unificar fósforo y fósforo total con una sola palabra. ¿Sí? Una forma de abordar esto es usar la combinación de una función que se llama case-when, que la gente que hizo el último taller la conoce porque la empezamos a agregar en el último, ¿sí? Y la función es otra str que es str de t. Vamos a explicar qué hace. La función case-when lo que hace es decir, bueno, yo voy a modificarla con una parámetro, con mi t, ¿no? ¿Cómo la voy a modificar? Bueno, le voy a decir que cuando pase esto, que ahora les voy a explicar qué significa, en esa columna parámetro poneme esta palabra, ¿sí? Cuando pase esto otro, cuando se cumpla esto otro, que ya les voy a decir qué significa, en la columna parámetro poneme esta palabra. Y si no pasa ninguna de estas cosas, por default, déjame lo que ya está escrito en la columna parámetro, ¿sí? Eso hace la función case-when. Es como que busca que se cumplan alguna de las condiciones y si se cumple, hace una acción. En este caso, escribir una palabra nueva. Bien. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo que se fije si se cumple acá? Bien. Acá estoy usando una función, bien, str ya no es ni replace ni remove, ni otra que habíamos usado que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, es str de tech, que si no me equivoco es la primera que la estamos usando en este webinar. STR de tech lo que hace es decirme si aparece o no un patrón de texto. ¿Sí? En este caso en la columna parámetro. Porque ¿qué pasa? Las formas distintas en las que está escrita temperatura tienen algo en común. Las dos formas tienen la letra EMP en alguna parte de todo lo que tienen escrito. Y esa forma en común no se repite en ninguno de los otros parámetros. Si se repitiera estaríamos en un problema. ¿Sí? Hay otras formas de solucionarlo, pero no las vamos a ver hoy. Entonces yo le puedo decir, con esta parte, cada vez que vos encuentres en los valores de la columna parámetro las letras MP juntas en cualquier parte de las palabras que haya escritas, reemplaza el valor por temperatura. ¿Sí? Un valor común para los dos. Y después le digo, cada vez que vos encuentres el patrón foro en cualquier parte del string, fíjense que fósforo total y fósforo comparten en que los dos terminan en sforo. Si yo pusiera acá, que en vez de esto busque osforo, en este caso no lo va a detectar porque acá la O está con acento. Entonces el cambio solamente me lo va a estar haciendo en este. ¿Sí? Yo tengo que acá usar partes compartidas por las palabras que quiero unificar. ¿Sí? Te voy a decir, cuando encuentres este patrón de texto, foro, dentro de esa columna, reemplázame el valor por la palabra fósforo. Y si no se cumple ninguna de estas dos cosas, déjame el valor que ya está. Bien, cuestión. Yo corro eso y ahora me fijo y tengo parámetro clorofil, nitrato, oxígeno, temperatura. Ahora todo con minúscula, vamos a hacerlo más visible todavía. Vamos a volver a correr los valores únicos que hay en esa columna. Y ahora sí, ya no tengo fósforo total ni fósforo con mayúscula y acento, tengo fósforo. ¿Sí? Y ya no tengo temp o temperatura con mayúscula, tengo temperatura. Acá yo si quería que la temperatura quede con mayúscula, le dejo así. ¿Sí? Y me queda así. Bien, yo le puedo cambiar el valor con el cual quiero reemplazar. Y ahí ya dejo lista para usar. Sé que trabajé con 5 parámetros, tengo 5 valores distintos en esa columna. Ya sé que puedo laburar con la columna parámetro. Bien. Para ahorrarnos tiempo, y porque quiero dejar un espacio por si hay gente que tiene preguntas y demás, vamos a
sepan que las columnas margen, la columna sitio y el resto de las columnas que vienen en la tabla están bien, ¿sí? Están chequeadas, ¿sí? De hecho, hay una parte acá que era como un montón para mostrar en el webinar de qué pasa cuando no es tan fácil reemplazar el que se repita temperatura o con mayúscula, minúscula, sino que los cambios son como muchos, las variaciones son muchas más y mucho más difíciles. Bien, lo dejaremos para un webinar 2 de manejo avanzado de tablas o eventualmente para un taller, ¿sí? Pero sepan de que eso es otra cosa importante a saber. En programación hay muchas, muchas, muchas maneras de hacer la misma cosa, de reemplazar valores, de modificar columnas y demás. Ustedes tienen que agarrar la que más les vaya cerrando, o la que entiendan también, ¿sí? Y después podés explorar otras en la medida que seguís laburando. Bien, vamos a hacer, ahora ya llegamos, ¿sí? Habiendo chequeado todo eso, ya llegamos al estadio final de nuestro plancito, ¿sí? Vamos a cerrar la parte del código de este webinar, agregando un paso extra que es, ya tengo mi tabla, como yo la quería, la puedo. Lo que puedo hacer a esta tabla final D es exportarla, la final C, perdón. Yo puedo escribir, ya que puse la función write Excel, puedo escribir con la función write xlsx, puedo decir, guardame la tabla final C en un archivo que se llame tabla final, con cito, tabla final.xlsx. ¿Sí? Entonces, ahora, en mi carpeta del proyecto con el que estoy trabajando, momento para pensar, ahí está, voy a tener mi tabla final ya armada con todas las observaciones y demás. Y fíjense esto también de que tengo el dato de qué Excel salió cada uno de estos datos. Gracias a que promoví la trazabilidad de mis datos. ¿Sí? Si encuentro algún dato muy extraño, yo digo, este vino de este archivo, voy a revisar el archivo a ver qué pasó. Bien. Después, una vez que tienen esto, ustedes pueden seguir trabajando con esta tabla cargando directamente esto. Tienen que correr siempre, cada vez que quieran usarla, todo lo que hicimos recién. Listo, exportátelo en el Excel, guardate el script para que quede el registro de todos los cambios. Si tenés un blog de notas donde también fuiste anotando el porqué de cada cambio, mejor todavía, ¿sí? No solo para explicárselo a tu jefe, sino para explicártelo a vos mismo, cuando te agarres la cabeza y digas, ¿por qué hice esto? ¿Sí? Siempre está bueno llevar un registro de por qué se hace cada cambio. La cuestión es que ahora para terminar, ¿qué cambié? Cambié el tamaño de la cosa. Para terminar, vamos a hacer una operación, ¿sí? De filtrado, más que nada para mostrarles operaciones con fechas, ¿sí? Para la gente que tiene que trabajar con fechas. Hay un hermoso paquete. Igualmente esta función, a ver. Está bien, está bien. Hay un hermoso paquete que se llama Lubridate, ¿sí? Que nosotros no lo cargamos acá arriba. Bien, porque viene dentro del tidyverse, ya incluido, ¿sí? Lubridate es un paquete que a mí me ayuda un montón cuando quiero trabajar con fechas, ¿sí? Supongamos que yo de esta tabla final no quiero trabajar con todos los datos, quiero filtrar los datos de el primer trimestre y del tercer trimestre, ¿sí? Bien, hay de los terceros trimestres, porque acuérdense que estos son datos que tienen varios años, pero a mí me interesa el primer trimestre porque es una época, suponete, donde influye mucho el verano y bla, 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 y el tercer trimestre porque es una época donde influye más el invierno. En la parte del río y la, qué sé yo, la actividad industrial cambia mucho y el caudal del río también. Quiero hacer una comparación entre las dos cosas. Entonces, dentro de las funciones de Lubridate, por ejemplo, está la función quarter, que me calcula, a partir de la columna fecha, a cuál de los trimestres del año corresponde. Es medio confuso, yo me sigo confundiendo porque yo digo,
quarter, me suena a cuatrimestre, pero no. Un trimestre es la cuarta parte del año. Entonces, quarter está bien. ¿Sí? Cuestión, yo puedo crear una columna acá, que se llame quarter, y que me diga cada dato a qué trimestre del año en el que esté corresponde. ¿Sí? Una vez que yo tengo esa columna, después le digo, bueno, filtrame y déjame solamente, no era el 1 y el 3, vamos a poner el 1 y el 3, que es lo que dije, déjame solamente el primer y el tercer trimestre de cada año, ¿sí? Y me va a quedar una tabla que van a ver que tiene, vamos, esta es la final D, bien. Una tabla, que es la tabla final D, que es la filtrada, que tiene muchas menos filas que la tabla final que yo había hecho antes. De 12.960 filas bajó a 6.480. Yo sabiendo que más o menos los trimestres están repartidos, tiene sentido que haya disminuido a la mitad la cantidad de datos que hay. Siempre que hagan un filtro, fíjense la cantidad de filas que le quedan a ver si tienen sentido. Hay veces que voy a hacer un filtro, yo puedo haber hecho esto, supónganse que esto existiera, ahí, ¿sí? Y me doy cuenta que me dejó 0 observaciones, porque no hay ninguna que tenga trimestre 5 porque no existe. ¿Sí? Entonces, siempre vayan chequeando cómo van quedando, aunque sea en el ambiente global, cómo van quedando las tablas que ustedes van haciendo. A veces yo digo, bueno, yo en mi cabeza pienso que hay 5 trimestres, ¿sí? Corro así y me doy cuenta de qué pasó acá. A ver, este en 1, 2, 3, 4. Para. Y me doy, bueno, acá justamente pasa algo con el chequeo de que hay algo raro en los trimestres. A ver, esperame un cachito. Ahí va. Bien, acá es donde me doy cuenta, justo cuando estoy terminando el webinar, de que hay algo raro con los trimestres, porque yo estoy filtrando los 4 trimestres posibles, ¿sí? Y me está quedando una tabla con muy pocas observaciones. Tendría que quedarme todas las observaciones porque estoy tomando todos los trimestres. Ahí es donde empieza el trabajo, donde empieza otra vez la dinámica con Martín de que yo me enojo porque no encuentro el error, él me dice, calmate loca, yo le digo, bueno, está bien, nos vamos a tomar aire, volvemos y encontramos el error. ¿Sí? Fíjense que hasta en algo armado empiezan a aparecer este tipo de cosas. ¿Sí? Bien, y acá les queda un ejemplo también de... Nicolás, me parece que el problema es que no estás corriendo también lo del filtrar margen MD. Ah, ¿ven por qué necesitan un Martín en su vida ustedes? Claro, si yo esto lo corto acá, me queda una tabla, ahí va, con todas las observaciones. ¿Sí? Porque yo estaba corriendo todo el código y también estaba dejando solamente el margen MD. ¿Ven? Esto, chicos, vieron la dinámica Martín y yo en vivo. O sea, no todo el mundo puede ver esto, pero sí. Bien. Cuestión. Todo esto que hicimos nosotros acá, se los vamos a dejar subido a una carpeta de Drive. ¿Sí? Vamos a salir un poco del código acá. Se lo vamos a dejar subido a una carpeta de Drive para que ustedes lo puedan descargar. El video tengo entendido que va a quedar eventualmente subido a YouTube para que lo puedan volver a ver. ¿El video queda en la carpeta de Drive también? Sí, vamos a subir la carpeta de Drive, el video y los archivos del webinar, todo el script y las tablas. Perfecto. Para que ustedes tengan acceso a todo esto que vimos hoy, más algún que otro material, por ejemplo, probablemente subamos unas hojas de machete de cómo usar funciones de las STR y de las regular expressions más usadas, que pueden usar para practicar. La hoja de el Lubridate también, que te muestra cada función, lo que se puede hacer con las fechas y demás. Todo eso va a estar subido para que ustedes puedan ver esto tranquilos. Antes de ir a la parte de, a ver si hay preguntas, quiero cerrar diciéndoles lo siguiente. Trabajar con varias tablas no es una pavada.
a ver, hasta cuando te parece que las tablas van a estar re fácil, ¿sí? No hagan lo que hago yo siempre, que es subestimar lo que lleva a trabajar con tantas tablas. Tómense su tiempo para pensar, sepan que les va a llevar un tiempo también. Por más de que las tablas las hayan juntado ustedes solamente. Porque por ahí hiciste los muestreos de un año, los muestreos de otro año, los muestreos de otro año, y en cada año, si estabas haciendo la tesis, tu director te decían, ay no, pero mejor eso anotarlo así ahora. Y vos empezás a decir, ay no, pero lo anoté de forma distinta antes. Bueno, entonces lo van anotando. Todas esas modificaciones que vayan haciendo, tengan un registro, hablen con su yo del futuro, aunque parezca una locura, piensen en su yo del futuro, que va a estar ansioso, porque tiene que escribir una tesis, tiene que publicar un paper, tiene que hacer un montón de cosas. Sálvenlo de todo eso también. Vayan llevando un registro de los cambios y cosas que van haciendo a la hora de tomar los datos. ¿Sí? Porque nos va a ayudar después a planificar mucho mejor, mucho más rápido cómo hacer la tabla final que ustedes necesitan. ¿Bien? Genial. Ahora sí voy a la parte de si alguien tiene alguna pregunta que le haya quedado. No sé, Martín, si vos estuviste mirando el chat. Ahí va. Veo que hubo preguntas que Martín fue respondiendo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede preguntar con el micrófono, puede activar el micrófono y preguntarla. Mientras esperamos a ello, les vuelvo a tirar el chivo porque la tercera es la vencida. Está el taller de R inicial que empieza la semana que viene. ¿Qué más? ¿Qué otro chivo? Bueno, en abril, todavía no lo abrimos, pero vamos a dar otro taller de modelos mixtos para el que esté interesado. Todavía no abrimos las inscripciones, pero van a abrir seguramente la semana que viene. A ver, Martín, ayúdame de otro chivo ahí. Mientras esperamos la pregunta. No, eso también si se les complica mucho trabajar con tablas, tenemos abiertas las consultas particulares donde vemos los casos particulares de cada uno. Exactamente. Bien. Creo que cubrimos todos los chivos de hasta ahora. Sí. Porque bueno, acá vimos un ejemplo de lo que es el río, pero obviamente dependiendo para la temática, dependiendo de los datos que cuentan, cada juntada de tablas es un mundo en sí mismo. Exacto. No hay dos trabajos iguales donde haya que juntar información. Exacto. Así que si están muy trabados o lo que sea, sepan que también tenemos abiertas las consultas particulares donde tratamos de orientarlo. En el caso de que la orientación no sea suficiente, de nosotros puede hacer el trabajo a pedido también. Exacto. Para sacar una consulta con nosotros, se van a la página de amigateconr.com.ar. Hay un botoncito de consulta para científicos y se llena un formulario que a nosotros nos llega y les respondemos por mail para ofrecerles la posibilidad de si podemos resolver lo que nos están pidiendo o no, y una fecha para la que nos podamos juntar. ¿Sí? Bien. No escucho preguntas, así que o les quemé el cerebro o se entendió bastante bien. Voy a quedarme con la segunda opción. Y nada, bueno, hay gente que capaz que está viendo esto, los vuelvo a ver la semana que viene, arrancando el taller. Cuarto chico. Se entendió genial, bien, buenísimo, Lore, gracias. Y al resto esperamos verlos en algún otro taller, webinar, cosas que se nos van ocurriendo para ayudarlos un poco a sobrellevar toda la estadística. ¿Sí? Y el manejo de esos datos. Bueno, gente, eso, les agradecemos, gracias por estar, gracias por seguirnos en Instagram, en las redes, en todo, y esperamos verlos pronto otra vez.